Bueno, buen día para todos. Gracias al Señor que nos permite llegar y estar juntos nuevamente, compartiendo, presentando ofrenda de alabanza al Señor. La verdad que ya muchas veces lo pienso, lo hablo con mi esposa y le digo, la verdad que me queda grande el tema que me llaman apóstol. Digo, no sé cómo sacármelo al saco ese, ¿no? Y como diría, bueno, que hermanito, o Eduardo directamente, y hasta Rocker, como dice. Bueno, son las cosas que uno va viviendo, experimentando lo que Dios va tratando en la vida de cada uno de nosotros. Bueno, manda saludos mi esposa, los hermanos de la congregación que están también compartiendo en esta mañana. Y yo quisiera que miremos o repasemos algo en la palabra de Dios de lo que ya Dios nos ha enseñado. Primera, Tesalonicenses nos dice Pablo, hablando a la iglesia de Tesalónica, dice, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Y Cristo es Primera Tesalonicenses 1:4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y está hablando del pueblo de Dios que entró al reino con la predicación de poco tiempo del apóstol y cómo se fueron afirmando en la fe y venciendo las dificultades que se presentan en la vida. Y cuando habla de vuestra elección, ahí se conjuga la soberanía de Dios y la libertad de elección del hombre, y no son contrarias, sino son complementarias, porque la Biblia nos dice que fuimos elegidos por el Padre. En Efesios 1 dice, antes de la fundación del mundo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy también crucificado juntamente. Nos habla de la obra de Cristo, nos incluyó en la cruz. Y luego de la obra del Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de juicio, de justicia. Y es cuando ahí nos notificamos de que somos parte de la elección de Dios. Y todo esto nos lleva a considerar qué maravilloso que es el mensaje del Evangelio del Reino. Por eso Pablo en Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que me cree, primeramente para judío y también para el griego, o sea, para todas las naciones. Este precioso Evangelio del Reino es poder de Dios. Amén. Amén. Por el cual está transformando nuestras vidas, nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de muerte a vida y estamos transitando el camino del perfeccionamiento en Cristo Jesús. Y en ese perfeccionamiento, la palabra, ese poder del Evangelio, nosotros lo podemos mirar, es la palabra dunamis. Y dunamis, de ahí salen dos raíces de las palabras dinamita y dínamo, de dunamis. Y la dinamita es poder destructivo y el dínamo es poder constructivo, genera energía.
Y el Evangelio son estas dos cosas. En Corintios, segunda de Corintios, capítulo 2, dice, porque el Evangelio ciertamente, 2:16, a estos ciertamente olor de muerte para muertes, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El Evangelio para alguno es de muerte. Porque si no han creído, no hay otra forma en que pueden llegar a Dios y la reconciliación. Y para los que creemos es olor de vida para vida. Es este poder de este Evangelio que se manifiesta en la vida, en este mundo, y tiene esa dualidad. También este Evangelio destruye las obras de la carne, de las tinieblas, y este dínamo, este poder del Evangelio va edificando, va construyendo nuestras vidas, va orientándonos en la vida personal, la vida matrimonial, la vida familiar, la vida empresarial y todas las demás cosas que tiene que manifestar Cristo en donde estamos y en lo que hacemos. Y en el Antiguo Testamento el concepto del poder de Dios se estaba manifestado en razón de lo que Dios hacía en el trato con Israel. Y por ejemplo en Éxodo 14, es todo un capítulo para leerlo, nos habla de cómo Dios salvó a Israel con mano poderosa, con brazo extendido, cómo abrió el mar, pasaron por tierra seca, y cómo fue destruido detrás el enemigo. Nunca más lo verás, le dijo el Señor a Moisés. Entonces el poder de Dios, dunamis, en el Antiguo se ve reflejado por la obra y la mano de Dios en hechos visibles, tangibles. Pero en el Nuevo Testamento el poder de Dios está, la dimensión del poder de Dios lo manifiesta en Efesios capítulo 1, versículo 20, cuando habla de la supereminente grandeza de su poder, la que actúa en nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice el versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces en el Nuevo Testamento la medida de poder de Dios está fundamentada en la obra redentora de Cristo. Sí hay manifestaciones visibles, exteriores, de milagros, sanidades, pero el centro es la obra de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice, este poder, este supereminente poder, es Cristo operando en nosotros, y es lo que está trabajando de hoy y va a seguir trabajando para hacer la obra completa. Cristo es el poder de la vida, y este poder de la vida lo podemos ver reflejado. Quisiera que me acompañen en Filipenses capítulo 4 para ver algunos ejemplos de la vida práctica. Este poder de la vida sirve para unir. Este poder de la vida que está en nosotros es para unir. Dice los versículos iniciales, dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, versículo 3, que ayude a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filipenses 4, 1 a 3 estamos mirando. Este poder del Evangelio sirve, Dios opera para unir, para que los miembros
estén unidos en el cuerpo de Cristo. Y una de las formas que Dios utiliza en el versículo 5 le dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Justamente es el poder de Cristo que puede lograr que la diferencia de criterios que tenían estas hermanas o cualquier persona en el camino del Evangelio, en el cuerpo de Cristo, en el servicio de Dios, en la labranza de Dios, se vaya en una unidad. No es una unidad por fuerza externa o por compromiso, sino es por un cambio que Dios opera en nuestro interior y que luego se ve reflejado. Por eso este dunamis, este poder de la vida que es Cristo, nos ayuda a tener compatibilidad. Por supuesto que hay una frase que se sube ahora a las redes sociales que me llamó mucha la atención, que decía: no toques al ungido, no hables, no digas nada. Y el cuadro terminaba diciendo: no hablo del ungido, sino las cosas contrarias que se dicen o las herejías que se dicen sobre la palabra de Dios, las cuales no se puede comulgar. No puedo decir así sea algo totalmente contrario, o el silencio de la aceptación. Aquí en este libro de Filipenses, que manifiesta la vida de Cristo, en el versículo 6 y 7, esta vida, este dunamis, sirve para fortalecer nuestras vidas. Dice, leámoslo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dos reglas nos esbozan ahí. Una es: para nada estéis afanosos. La palabra ahí, la traducción del griego, cuando se puede ampliar su concepto, es no sea arrastrado de un lado al otro. Dice Pablo en otros textos: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, es como la ola que va y que viene, no tiene firmeza, no tiene claridad, y puede ser llevado por doquier de todo viento de doctrina, dice Efesios capítulo 4. Entonces, este poder de Cristo sirve en nuestra vida para fortalecer y afirmar. Pablo no habla aquí de que tenga la persona de preocupación, sino el sentido de pánico, de desbordado, de que se ha nublado el horizonte, que ya no se sabe el rumbo o no tiene una brújula. Y también dice que debemos tener un espíritu de oración o ruego, dice, aquí en el versículo, con peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El espíritu de oración va a transformar nuestras vidas. Vamos a cambiar las cosas que están dentro del mundo de las realidades, de las lógicas, y la oración va a presentar delante de Dios las peticiones de las cosas las cuales nosotros no podemos cambiar. Por ejemplo, si nosotros podemos cambiar es teniendo una disciplina horaria en nuestra lectura, devoción, alimentación espiritual, en nuestra búsqueda, intimidad y comunión con Dios. Es algo que nosotros tenemos y podemos y debemos manejar. Y están aquellas cosas que están fuera de nosotros, de las cuales nosotros no tenemos posibilidad de cambiar, y esas son las que presentamos a Dios, y que Dios va a obrar, como dice su palabra, conforme siempre a su voluntad. O vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios sobre ese asunto, que según a nuestro criterio sería de esta manera, pero Dios
piensa diferente y nos tenemos que adecuar. Ahora, estas dos reglas que son para fortalecer tienen dos resultados. Una dice, y guardará nuestros corazones. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Guardará los sentimientos y guardará los pensamientos, de sentimientos erróneos y de pensamientos también contrarios. Esto hace el Cristo en nosotros, este dunamis, en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo guardará los pensamientos de errores? Cuando nosotros nos adentramos en la palabra, conocemos la palabra. La verdad es la que nos hará libres, pero la verdad que ignoro sigue siendo ignorada y no nos sirve y no causa ningún efecto en nosotros. Por eso Dios ha puesto 5 ministerios, y está el magisterial y están los otros ministerios que nos van edificando, nos van enseñando y vamos entendiendo cosas que antes no entendíamos. Como se dice, es progresiva. Lo que entendíamos en los primeros años, hoy entendemos de una manera diferente, más profunda, o hemos reconocido que lo que sabíamos estaba mal, era parcial, o la mayoría estaba contrario. No renegamos de eso, sino damos gracias a Dios que la iluminación ha llegado a nuestras vidas y no hemos permanecido en el error. Y guardará nuestros corazones de estos errores que se suscitan. Y eso hace cuando nosotros participamos también, porque la multitud de consejeros está la sabiduría. Cuando yo solamente creo que tengo la verdad o soy el iluminado, de ahí han salido las sectas, de ahí han salido las herejías, y donde no había un escudriñar por parte del Espíritu Santo que estaba en las otras personas. Por esto este poder de Dios es para fortalecer. Y aquí también la palabra de Dios en el verso 8 y 9, este poder de Dios es para tener una mente limpia, o para poder tener una mente, pensamientos que agraden a Dios. Dice en el verso 8, en el verso 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios nos da las premisas para saber cómo nosotros identificar los pensamientos que están en nuestra mente. A veces la máquina funciona constantemente. El viernes cuando llegué, al bajar del taxi perdí la billetera con los documentos, con todo lo que llevaba, y la máquina estaba funcionando. Quería recordar cómo fue la secuencia, y después me fui a la casa a comer y me acosté para descansar, pero cuando me estaba con sueño, estaba bostezando, cierro los ojos y la máquina, sí. Pero ¿cómo hiciste eso? Esta es la segunda ya, ¿no? Y digo, uy, todavía falta, ¿qué me va a decir mi esposa? Pero ¿cómo no te das cuenta? Ya sabía todo lo que me iba a decir, ya, ¿no? Ya uno conoce el lenguaje. Y la máquina estaba funcionando. Y dice, Señor, ayúdame a estar tranquilo, ayúdame a ver lo positivo. Y empecé a dar gracias por las cosas que no había puesto en la billetera. Entonces esa no se perdía. Entonces veía eso y decía, gracias Señor, porque los pensamientos a veces son negativos y llevan a mal resultado, y Dios no quiere eso para nosotros.
decía un predicador, está el cristiano termostato y el cristiano termómetro. El cristiano termómetro dice, cuando afuera hace calor o las presiones, ahí nomás reacciona. Y el cristiano termostato dice, cuando hay esas diferencias, el termostato manda a cortar y controla. Dice, es todo aquello cuando se cortan los pensamientos o no se le da, allá le dicen, no se sigue dando manija, no sé cómo le dicen acá. La máquina de hacer video de ese otro, ¿no? Por eso es bastante especial este asunto, ¿no? Otra de las cosas que Dios nos da, este dunamis, este poder que es de la vida en Cristo, nos ayuda a que nosotros tengamos contentamiento, dice el versículo del 19 en adelante. Espero en el Señor Jesús enviar pronto, perdón, estoy leyendo el 3. Verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Entonces, justamente después del suceso y de lo que estaba pensando en mi cama, dije, bueno, tengo que poner en práctica eso que dice la Biblia. Tengo que tener contentamiento. Pero no el contentamiento del loco, ¿no es cierto? Sino un contentamiento que viene solo por parte del Señor, que es tener paz. Porque en el texto anterior dice, y el Dios de paz, ¿no es cierto?, estará con vosotros. Romanos 5:1 dice, justificados pues para la fe tenemos paz para con Dios. Pero la paz de Dios solo es de aquellos que en vez de la tristeza, de la amargura, lo llevan en oración a Dios y pueden descansar en Dios solamente. Y ese es un ejercicio que uno tiene que desarrollarlo, una forma práctica de la vida que portamos, que llevamos. Porque en este mundo es un mundo de descontento. Se está descontento por el sueldo que se gana, o se puede estar descontento con el trabajo que se tiene, o en cada área podemos encontrar que hay cosas que no dan la medida, o las que aspiramos, o las que deseamos, o las que tenemos. El descontento, según la palabra de Dios, es la manifestación de la debilidad en el hombre y es fruto del pecado. Y no viene por sí, sino que es una consecuencia de alejarnos de Dios o de haber perdido la identidad con Dios. El contentamiento es una virtud cristiana que Dios la exige que la tengamos, pero si la exige es porque Él da el contentamiento. Nunca Dios va a pedir algo que Dios no da. Nunca va a pedir que amemos si Dios no nos ha dado amor, o fe si no nos ha dado fe. O sea, la fuente del contentamiento es Dios. No es un contentamiento humano, no es un contentamiento que por alguna disciplina oriental, sino es que viene de la vida interior por el fruto, por la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, en este mundo se suele escuchar frases como ¿qué le vamos a hacer? No sé si a usted alguna vez le he dicho no hay más remedio. Son frases que escuchamos o después se nos pegan en nuestro léxico, y cuando suceden cosas
no vemos el horizonte o nuestra fe no alcanza para ver que en Dios todo es posible, surgen estas afirmaciones y son como diciendo, no hay otra salida. Pero el cristiano que va desarrollando la vida en Cristo, como dice Romanos 12, versículos 1 y 2 en adelante, sabe que Dios está en el control de todas las cosas y sabe que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que no se ha salido nada del control de Dios. Y que ahí entonces, ¿cómo nosotros reaccionamos a las situaciones adversas? Las situaciones buenas no hay problema, se reacciona bien, teóricamente, ¿no? Por ejemplo, digamos, nadie se pone triste si recibe mucho dinero. ¿Ah? ¡Qué fastidio esta valija! ¿No? Pero a muchos les ha hecho mal. Les ha hecho mal. Algunos se han alejado de Dios y otros se han vuelto a las cosas del mundo. O, bueno, los políticos, ellos van en primera fila, ¿no es cierto? Pero si no hay un entendimiento de la administración, puede ser de daño. Ahora, cuando las cosas faltan, entonces es otra la forma de reaccionar. Y aquí Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. O sea, Pablo recibió un curso acelerado, administraciones muy especiales dice, tener abundancia. Y yo creo que ninguno se va a negar a esta clase, ¿no es cierto? Hoy vamos a tener de la clase cómo se le amortigua el dedo tanto contar billetes. No creo que ninguno se niegue a eso, ¿verdad? O seleccionar lingotes, una cosa así. Pero cuando es la otra clase, la clase de tener necesidad, y es donde no alcanza, y siempre, digamos, estaría en rojo, o tienen que achicar recursos o priorizar cosas y descartar otras. Y eso, dice Pablo, he aprendido. Es algo que se va desarrollando en nosotros. Filipenses 4, el versículo 11 estamos leyendo, y el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice, en todo y por todo estoy enseñado. O sea, que él lo aprendió. Sabemos históricamente que Pablo viene de una familia noble, de buena posición, su posición eclesiástica era prominente, relacionado con las mejores personas, tenía relaciones con la gente de poder, manejaba idiomas, en su cultura, en su capacidad de conocimiento, conocía las filosofías helenísticas. Entonces, pero él está hablando de otra capacitación que viene por la obra del Espíritu Santo, que es a través de Dios lo hace en forma particular, en forma sobrenatural, o también usa a instrumentos, hombres y mujeres, dones, que ministran palabra de vida y nos ayudan a avanzar en este paso. Y el contentamiento que Pablo habla de aquí va más allá de las circunstancias, porque habla de los dos extremos y sabemos en el testimonio de Pablo las cosas que él vivió, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace felices y qué nos hace desdichados? No son las circunstancias, sino es la actitud con que nosotros enfrentamos estas circunstancias. Decía un pastor, le hablaba, después de compartir una palabra, le dice, pero pastor, usted tendría que estar ministrando
en grandes iglesias por el mundo. Y entonces el pastor le dice, la verdad, ese comentario hágaselo al jefe, porque hasta ahora él no ha querido y piensa que es de otra manera. Y no se debe forzar. Dios es el que abre, Dios es el que cierra. Y si Dios ha creído conveniente o que eso es la capacidad con la cual se puede desenvolver, así será. Entonces es un criterio diferente del de la lógica humana, ¿no? Este contentamiento es una gracia divina, con todas las cosas que Pablo nos muestra. Para mí significa que este es uno de los materiales con los cuales se edifica la vida cristiana. Dice Corintios, miren cómo cada uno sobreedifica. Dios da las herramientas y Dios también dice, nosotros miremos qué materiales usamos. Dios da el contentamiento porque es una gracia de Dios y se tiene que manifestar. No es porque la persona sabe analizar, tiene profundidad, no es porque es muy instruida, no es porque tiene una voluntad firme, avasallante, nada que ver. Es porque Cristo ha obrado. Dice, quiero que leamos Primera de Timoteo 1:12. 1:12. Pablo lo dice, y voy a esperar que esté ahí en la pantalla. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Sabemos de lo que Pablo dejó, de lo que era hebreo, fariseo, experto en todas sus cualidades humanas. Todo eso perdió para ganar a Cristo, dice, ser hallado en Él. Entonces también reconoce de estas cualidades que nosotros podemos mencionar en Filipenses, y que dice, el contentamiento es una gracia divina. Y Pablo dice que es por Cristo Jesús que me tuvo, que me eligió, que me tuvo por fiel, confiándome la predicación del Evangelio. Podemos estar descontentos de muchas cosas. Y bueno, me gustaría tener el iPhone 14. Pero todavía no ha salido, ¿no? Pero ya va a salir, ¿no? O por tantas cosas que son, ¿no? Dice Eclesiastés 1:8. Muchas veces sacrificamos familia, sacrificamos salud por obtener cosas. Y son buenas, pero el costo a veces es muy grande. Mire lo que dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo, ni el oído de oír. Nunca se va a cansar uno de, ay, me gustaría esto. Y el sistema occidental, el sistema hoy de información es tan tremendo como, por ejemplo, hay veces uno busca una información de un producto, ¿no es cierto?, a través del buscador, y después buscó uno y encontró el precio, pero después a la tarde, a la noche, al otro día le entra información de eso y de otros productos y le están bombardeando. Miren, vendo una nave espacial a bajo costo. Vio que venden parcelas para la luna, ¿no? Y hay gente que ya ha comprado muchas. Increíble, ¿no? Y bueno, todas esas cosas suelen suceder, se pueden vender. Para mí el contentamiento es algo que no es resignación. No es una negación, no vamos a hacer
como la filosofía oriental, ¿no es cierto? El budismo, vivir una vida asceta, despojarse de todo y solo andar con lo puesto. Y así vivir en la contemplación, en la meditación. No es ese extremo, sino que hay cosas que, si Dios nos da la posibilidad, las tenemos que administrar. Eclesiastés habla de las bendiciones y habla de las cosas que, las vanidades, ¿no? Alguien diría, ¿y qué es vanidad? Y bueno, les dice, vanidad sería personas de acá de Santa Cruz que tengan una docena de tapados de chichilla, de toda la... ¿Cuándo lo va a usar? ¿No? Si el único, los días que hace más frío, ¿cuándo es? ¿10 grados? Sí, allá a 10, a 9. Esos son para usarlo. Pero vanidad es cuando la persona tiene cosas y no las usa, no las disfruta, no les da no le saca el beneficio. Eso es vanidad, dice el predicador. No es que no tengan, que acumule, el tema es que acumule y no lo use, no les sirva, no le saque provecho y no se han beneficiado él o las personas. Ahora, 1 Timoteo 6, para mí, mirando este texto de la Escritura, dice, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice, a ver, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ese contentamiento que es una gracia de Dios y que es algo que se aprende, o que se ejercita. Es como Dios, todos nosotros nacemos con la facultad de poder caminar, de poder hablar, pero lo tenemos que desarrollar para que luego nos dé mayores beneficios. Así también en nosotros viene esa gracia de Dios, pero si nosotros no la desarrollamos, no la habilitamos o no podemos recibir los beneficios que ella o que Dios ha puesto para que sean en nuestras vidas, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahora, la piedad en el lenguaje normal, por ejemplo, si usted vio una película y alguien viene y nos está por matar a la persona que está en el suelo vencida, esa persona le dice piedad. O sea, no me hagas eso, dame otra oportunidad de vida, o valora mi vida, o hazme un bien. Ese sería en ese sentido, ¿no es cierto? La piedad, como la palabra de Dios lo indica, es el amor a Dios, y a causa del amor de Dios se manifiesta en el prójimo. Y esa piedad, que es la obra de Cristo, por ejemplo, en vamos a leer otro versículo antes de llegar a eso. Segunda de Pedro 1:3, usted se acordará, hablando, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 1:3. O sea, si no es por cuando uno va conociendo a Cristo, no se notifica o no sabe que ha recibido vida del Espíritu, Zoe, y piedad. Ese amor de Dios que se tiene que manifestar en la vida de las personas a través de misericordia, ayuda mutua, hacer el bien, presentar el Evangelio, manifestar el amor de Dios, la gracia. O sea, fíjese, Dios nos ha dado también
piedad, Dios nos da también esa gracia que hemos dicho que es el contentamiento. Gran ganancia es el contentamiento acompañado de la piedad. Entonces, dice, porque que le hemos leído en 2 de Pedro 1:3, luego más adelante en los versos 6 y 7, dice, a la paciencia tiene que sumarle piedad. A la piedad, verso 7, afecto fraternal. Es como a la piedad, afecto fraternal. Ese sería el 7. El 6 dice a la paciencia, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Si Dios lo está reclamando que sea esto en nuestras vidas, es porque Dios lo ha dado. Ahora, se tiene que generar en nosotros, tiene que pasar a ser parte de nuestra vida en forma natural. Nosotros en forma natural respiramos. No es que usted dice, puedo respirar, me doy cuenta. No, es si le tapan la boca y la nariz, ahí sí va a reaccionar. Se va a dar cuenta que no puede respirar, o si nos ahogamos, ¿no es cierto?, con alguna cosa. Pero es parte de lo que Dios nos ha dado. Y es de lo que Dios está tratando. Yo lo miraba, para mí estos son los materiales con los cuales se debe edificar, los cuales van a pasar el fuego, porque son todas cosas que Dios nos ha dado a nosotros y son las que Dios va a aceptar o dice que pasará por el fuego. Primera de Timoteo 4, Primera Timoteo 3:18. Miren lo que dice, 3:16 quiero decir. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Se dice que, 1 Timoteo 3:16, ¿no? Los teólogos dicen que este era un himno que se cantaba, que resume la obra de Cristo. Indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un resumen muy extraordinario de lo que es la obra redentora, el mensaje del Evangelio del Reino. Y se manifiesta porque Dios Padre tuvo piedad de un mundo sin esperanza, de una humanidad perdida, y envió a su Hijo. Y por el Espíritu Santo vivió y manifestó todo, la obra completa. Los ángeles miraron esto. Fue predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria, dice. Justamente el misterio de la piedad es eso. El Cristo que se manifestó a nosotros es el Cristo que también se tiene que manifestar a través de nosotros. Por eso dijo que es una gracia divina. El contentamiento, la piedad. Pero también el apóstol Pablo, hablando a Timoteo y a la iglesia, en el capítulo 6, en el versículo 5, dice, hablando de los falsos maestros, de las herejías, de las cosas que eran contrarias, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. O sea, está hablando de gente que habla del Evangelio, predica o ministra, pero le ha encontrado la vuelta para tener ganancia.
Y nosotros nos sobran los ejemplos para dar, ¿sí? Puedo citar algunos. La comercialización de la música cristiana, el que los grupos musicales exigen el pago anticipadamente en dólares para subir a ministrar en la plataforma, los montos que los predicadores exigen para su administración, los pactos que hay que hacer para recibir la sanidad, etcétera, etcétera. Y otras muchas formas sutiles y otras no sutiles, muy de frente, ¿no es cierto? Que han encontrado que, como dice aquí, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: apártate del tal. ¿Por qué es que nos debemos apartar? Porque si no, se nos va a pegar. Se pega. Usted camina con alguien que habla malas palabras todos los días, ¿qué va a hacer? Va a terminar usando ese léxico. Hoy se le llama, bueno, usted anda con una persona que duda de todo, se le va a pegar. Hoy se le llama personas tóxicas, ¿no? Y de eso se puede hacer todo un tema de este asunto, de lo tóxico. Dice en segunda de Timoteo 3:5, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tendrán apariencia de piedad. Aparentarán como que son personas que están haciendo la obra. O se ve que la obra es geográfica, numérica o de muchas maneras visible. Pero si el contenido no es conforme a Dios, o por ejemplo, como el que han salido hoy, ya algunos no son pastores, sino la tarjeta dice motivador. El lenguaje de allá le diríamos el que le da manija, ¿sí? El que le dice cosas para alzar la autoestima y entonces sale contento, sos un ganador, etcétera, etcétera. Apela al alma, pero no es ministrado su espíritu. Se le va el gozo y vuelven las situaciones adversas. Bueno, esta es la introducción, ahora vamos a ir al mensaje. Voy a leer 2 versículos más nada más. Eso se llama piedad, ¿eh? Piedad para que puedan almorzar bien. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Primera de Timoteo 4, 7 dice, Primera de Timoteo 4, 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Es un ejercicio. Dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. No es que el hacer ejercicio sea malo, no, al contrario, es bueno para la salud, para esta vida temporal. Pero dice que el ejercicio de la piedad tiene beneficio ahora y para la vida eterna, para el futuro. Tiene un alcance, digamos, trascendental sería. Pasa el tiempo y pasa nuestras vidas. Lo que hayamos hecho conforme a la piedad, aun cuando no estemos, va a seguir generando beneficios y bendición. Por eso dice,
Desecha de las fábulas profanas y de viejas. Eso era porque los judaizantes venían con las genealogías para decir este de tal tribu, este es de este linaje, o querían adosar, hoy sería, por ejemplo, en ese tiempo estaban los evangelios apócrifos para surgir, o ya había algunos escritos, y entonces se querían mezclar. Hoy día la cosa es más sutil. Hoy están las religiones orientales y todo lo que conlleva esas cosas. Y le doy un par de ejemplos de ellas. Feng Shui. No sé si usted ha escuchado esta frase. Suena muy bonita, se usa mucho. Feng Shui es una forma de manifestación de las creencias orientales, de que cómo se ordenan los muebles en las casas de acuerdo a la orientación geográfica y a la energía positiva o negativa que emiten cada uno de esos elementos. Yoga termina en ocultismo, ¿no es cierto? Generación Zen, que se habla sobre todo de los empresarios, los CEOs, los gerentes de grandes empresas multinacionales, les llaman en el ambiente la generación Zen. La generación Zen es una forma de meditación dentro de las variables del yoga y del budismo, que es buscar la iluminación para recibir revelación. Entonces dice que ellos se sientan 90 grados, cruzando las piernas, lo que se llama la posición flor de loto, con los dedos así. Y entonces tratan de poner la mente en blanco para buscar que de ahí le vengan las ideas para en lo que cual están trabajando. De los escritores de estos libros, hay varios que hablan de que el creador de Apple, ¿cómo se llama? Steve Jobs, él era uno de sus grandes alumnos, y que de ahí vinieron las grandes ideas que sacaron. No sé si usted escuchó en los días finales de su vida que tuvo cáncer de páncreas y no hubo solución. Entonces el hombre dice: me arrepiento de la vida que viví y que no le dediqué a mi familia. Y los cientos de miles de millones de dólares no les sirvieron de nada, ¿no es cierto? Entonces se mezclan muchas cosas hoy en día. Por ejemplo, el dibujito de Yin Yang, que con un pececito negro y uno blanco, simboliza la igualdad de lo malo y de lo bueno, de lo oculto y de la luz. Todo es igual y todo sirve, dice. Lo que la palabra de Dios es contrario. Entonces, todas estas cosas son las que se pueden mezclar. Y están yendo a la secundaria, en la primaria. Yo encontré un dibujito para los niños, donde el niño le saluda a un monito y le dice: Salam aleikum, le dice. Y el monito le dice: Aleikum salam, le dice. Y se van a jugar juntos. ¿Algunos saben qué significa eso? Saludo del Islam. Metiendo a través de los dibujitos esas formas de pensamiento. Días pasados, una sobrina de una hermana en la secundaria, una de las profesoras los hace poner en círculo, le hace poner las manos cruzadas y le dice Namaste. Y usa esta palabra. Y le dice, no es rezar, no es orar, es el saludo. Mi espíritu saluda a tu espíritu para que tengas un buen día. Namaste es una palabra sánscrita que viene del budismo y del shintoísmo, y que es el espíritu que ella porta, que va a influir en el espíritu de las personas.
esta niña que es cristiana dice, mi espíritu inmediatamente rechazó eso. No le dio paz y se sentía esa molestia, porque es influir a las personas así. Le doy ejemplos que son de hoy día y que están entrando, todas estas cosas ya han entrado en la universidad y en el campo de los profesionales, de muchas cosas, y por eso dice, deja fábulas profanas de vieja y ejercítate para la piedad. Por eso quiero recordar el versículo que hemos leído del 6:6, 1 de Timoteo. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Es muy importante porque Pablo dice, he sido ejercitado en este tema, he aprendido a administrar mucho y he aprendido a administrar lo que no hay. Y no ha cambiado mi posición, ni he renegado de Dios, ni he querido abandonar. Porque muchas cosas que acontecen a veces son decisiones equivocadas nuestras. O porque no consultamos a Dios, o porque no esperamos la respuesta de Dios. Porque, bueno, me tiene que responder hoy día porque tengo que tomar la decisión mañana. Entonces, y si no viene ese, tomo yo la decisión y luego son los resultados, las cosechas. Pero ese poder que es Cristo Jesús en nosotros es el que une, el que fortalece, el que protege mi mente y el que me hace vivir contentamiento. Y la piedad que nos ha sido dada es gran ganancia. Para Dios, digamos, en la administración de Dios, eso tiene un valor extremo. Y espero que el Señor nos pueda iluminar para vivir más sabiamente, administrar más sabiamente, desarrollar estas virtudes que son de la gracia de Dios que están en nosotros. Así que yo quisiera que oremos al Señor y demos gracias porque Dios ha llegado a nuestras vidas. Demos gracias porque Dios ha puesto hombres y mujeres de Dios que nos han iluminado, que nos han ilustrado las verdades por el Espíritu Santo. Que los hermanos que caminamos juntos también han sido de nuestras ayudas, como nosotros hemos sido de ayuda a otros. Y que Dios desarrolle en nosotros el contentamiento. Amén. Que hoy en un mundo occidental y de tanto información, a veces puede hacer perder la paz. Oremos. Demos gracias al Señor primeramente. Padre, gracias. Muchas gracias, Señor, porque un día te diste a conocer a mi vida, usaste instrumento, un hombre, una mujer usaste, Señor, para presentarme el Evangelio del Reino. Con paciencia y con amor me llevó a elegir, Señor, en Cristo Jesús. Señor, siempre he orado y bendije esa vida y la descendencia de estas personas. Seguramente estarán cosechando los buenos frutos, Señor, que sus padres y los que siguieron el Evangelio habían sembrado. Gracias, Señor, por el lugar que tengo. Gracias por los pastores, Señor. Gracias por los ministros, hombres y mujeres de Dios que comparten la palabra y traen luz a mi vida. Yo los bendigo. Yo bendigo sus casas, sus familias, su tiempo invertido, sus oraciones y todo lo que tú haces a través de él y ella, Señor. Te quiero pedir en esta mañana que sea, Señor, ese poder en Cristo, yo dándome cuenta de cómo actúa y me ayuda aún a vivir una vida conforme tú lo has diseñado, para ser conformado a la imagen de tu Hijo, Señor. Señor, que pueda yo entender
el valor del contentamiento. Quiero ejercitarme en el contentamiento, Señor. Que sea guardado mi corazón de cosas contrarias que lo puedan apagar, contristar al Espíritu Santo. Ayuda a que mi mente pueda discriminar los pensamientos y que yo pueda responder de la manera agradable, Señor, con gentileza. Señor, que sea de bendición lo que hable, lo que diga, las decisiones que tome. Te ruego, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, por las familias. Señor, te quiero pedir por los hijos, los nietos, las descendencias. Señor, donde estudian, donde trabajan. Señor, sean guardados de todas estas cosas. Que les podamos instruir y que ellos puedan entender y conocer todas estas cosas. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has dado todas estas cosas. Te doy la gloria y la honra. Te ruego la bendición económica y financiera para cada uno, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.